gracias, Jorge, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros para conversar un poco y adelantar, hacer una pequeña invitación a esta clase eh, que pertenece al seminario La Escuela entre paréntesis sobre el oficio de profesor. Me gustaría empezar primero leyendo un pequeño fragmento de tu libro Esperando no se sabe qué. Y bueno, lo comparto y por ahí podemos comentar alguna cosa. Empieza diciendo: los tiempos están cambiando. Hoy vivimos una revolución permanente, pero no es que nos hayamos hecho trotskistas. La revolución en marcha, también en educación, no es la nuestra y está encabezada por el capital financiero y por los muchachos de Silicon Valley. La frase ahora suena así: o te adaptas o te vas para el cubo de basura. Entonces este texto, que fue escrito hace no mucho, el libro fue publicado el año pasado, parece cobrar mucho más sentido ahora, en estos tiempos de cambios vertiginosos, donde hay una exigencia por la inclusión de la tecnología en la educación más que nunca. ¿Qué nos podrías decir o qué podemos pensar del lugar de los profesores frente a este panorama? ¿Qué pueden los profesores ante todo esto? Bueno, yo puedo comenzar diciendo que sí que es verdad, las crisis siempre han sido aceleradoras de los cambios. Las crisis, las guerras, las catástrofes naturales o artificiales han sido siempre aceleradoras de los cambios. Eso lo analizó muy bien Naomi Klein en un libro maravilloso que se titula La doctrina del shock, ensayo sobre el capitalismo del desastre, que explica muy bien cómo el progreso, digamos, aceleradísimo del capitalismo postindustrial exige de tanto en tanto ponerlo todo patas arriba para que la gente se quede un poco perpleja, un poco como sin palabras, digamos. Entonces las crisis han sido aceleradoras de los cambios y no hay duda de que esta pandemia, con las maneras como ha cambiado la forma de la escuela, hay muchísima gente que se está frotando las manos. Se está frotando las manos. De hecho, yo he oído muchos discursos de ese tipo, ¿no? De hemos entrado por fin en el siglo XXI, la gente se va a tener que acostumbrar a cosas que les costaba acostumbrarse porque había ciertas resistencias culturales, etcétera. Entonces a mí me parece, como decía alguien, que el virus ha venido para quedarse, no se quedará porque habrá alguna vez vacuna o desaparecerá, pero las consecuencias del virus, algunas de las consecuencias del virus sí que han venido para quedarse. Y entonces tu pregunta es que qué pueden hacer los profesores. Pues bueno, pues van a estar sometidos a muchísimas presiones, como en todas las épocas, ¿eh? No digo que vayan a ser mayores ni peores que en otras épocas catastróficas que hemos vivido, que la escuela ha hecho lo que ha podido en relación a eso. Pero la última frase de mi texto, has dicho, o te adaptas o te vas para el cubo de la basura. Esa es una de las presiones: o te adaptas o te vas para el cubo de la basura. Y la otra es, bueno, como yo anunciaba un poco en el parrafito que te envié para anunciar mi participación en vuestro seminario, si nos ponemos todos a pensar un poco de nuevo qué significa eso de ser profesor, y podemos repensarlo en las nuevas circunstancias. Tú ya sabes que muchos de nosotros, no solo yo, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos trabajando a partir de muchas cosas, pero entre ellas el famoso texto de Hannah Arendt sobre educación, que se llama ya La crisis en la educación, aunque sea de 1958. Y Hannah Arendt dice aquello tan bonito de que la crisis revela la esencia del asunto. La crisis pone a la luz, pone ante los ojos la esencia del asunto y por tanto permite pensar la esencia del asunto. Entonces, en este momento en que las escuelas están cerradas y en que los profesores hacen lo que pueden para sostener el vínculo educativo a través de medios telemáticos, yo creo que se ha puesto ante los ojos de todos por qué necesitamos escuelas y cuáles son los fundamentos del oficio de profesor, que en este momento está como flotando en el aire de alguna manera. Bueno, genial. Ahora, a partir de pensar un poco los sentidos del oficio del profesor, que es algo sobre lo que va a ir en torno, se va a discutir en esta clase, me gustaría pensar un poco en la elección de las palabras, ¿no? Porque de alguna manera,
la elección de las palabras es prestar cierta atención, ¿no? Cierto cuidado a lo pronunciado. Y me parece importante explicitar que nos cuentes un poco por qué hablamos de oficio, por qué hablas de oficio, cuando se podría hablar también de profesión o de rol de los profesores. ¿Qué hay en esa elección sobre el oficio? Bueno, porque como tú bien sabes, yo me he dedicado durante los últimos años a pensar el oficio, pero a pensarlo de una forma muy material. Lo que hacen los profesores generalmente suele nombrarse con palabras muy abstractas y muy grandilocuentes. Entonces, en esta escuela estamos formando pensamiento crítico, no sé qué, ciudadanos responsables, no sé qué, pero la pregunta tiene que ser siempre concreta. Bueno, pero un profesor, ¿qué hace? O sea, pues, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que hace desde que entra al cole hasta que sale? ¿No? ¿Qué tipo de cosas hace? Entonces he intentado una aproximación muy concreta, muy material, muy fenomenológica, muy ligada a las herramientas, a los gestos, a cosas así. Y entonces me pareció que la palabra oficio tiene connotaciones interesantes con el mundo de la artesanía. Y de hecho, el último libro de la trilogía, el que se llama El profesor artesano, tiene que ver con un curso de maestría que yo hice hace 2 o 3 años, en el que la pregunta era cuál es el hacer del profesor, cuál es el hacer concreto y material, qué hace un profesor. Y para responder a esa pregunta tratamos de aproximarlo a otros oficios artesanos. Entonces es un libro en el que aparecen médicos, zapateros, carpinteros, cocineros, cineastas. La respuesta a la pregunta ¿qué hace un carpintero? Es fácil, un carpintero hace armarios. ¿Qué hace un zapatero? Es fácil, un zapatero hace zapatos. ¿Qué hace un cocinero? Es fácil, un cocinero hace paellas o qué sé yo, asados. Pero ¿qué hace un profesor? No es tan fácil de responder. Pero yo creo que si la aproximamos a otros oficios podemos al menos intuir un poco de qué se trata la materialidad del oficio. Pero era por eso, la opción de la palabra oficio era por la connotación que tiene de los viejos oficios artesanos, muchos de ellos ya desaparecidos o en trance de desaparición. Digamos que la mayoría de los carpinteros ahora trabajan en carpinterías industriales, la mayoría de los panaderos trabajan en panaderías industriales y la mayoría de los profesores trabajan también en maquinarias gigantescas, anónimas, al estilo industrial, administrando paquetes de conocimientos y de contenidos. Pero bueno, era por eso, por la connotación con artesanía. Bueno, entonces en algún sentido también esta reflexión tiene que ver un poco con devolver al lenguaje del oficio, ¿no? El quehacer del profesor. Y bueno, si en la clase vamos a hablar un poco, darle vueltas a qué es eso que hace un profesor, me gustaría aquí hacer la operación contraria, como para invitar. En el primer libro de la trilogía, en P de Profesor, que es un diccionario dialogado con Karen Recchia, también dices que es un catálogo de gestos, ¿no? Como antes mencionabas. Y me parece interesante pensar que hay algunas palabras que aparecen tan tachadas, ¿no? Palabras que ustedes denominan no palabras, ¿no? Que son esas palabras que no debería utilizar un profesor o que no usa un profesor para hablar sobre su oficio. Entonces, me gustaría que puedas compartirnos un poco esa idea de no palabras y quizás por ahí un par de esas no palabras que tú crees que deben ser tachadas del vocabulario del oficio. Bueno, tampoco es que yo tenga mentalidad de censor ni de borrador de palabras, pero sí que es verdad que, como tú has dicho en algún momento, hay que escoger las palabras bien, porque hay palabras que iluminan y hay palabras que oscurecen, hay palabras que te llevan por caminos interesantes y hay palabras que más bien estorban, qué sé yo, que más bien molestan, que más bien te impiden ver de lo que se trata. Entonces el ejercicio con las no palabras tuvo que ver de que nosotros pensamos de que el vocabulario de la educación significa el vocabulario con el que los profesores hablan de lo que hacen. Qué sé yo, hace poco estuve en un centro de investigación lingüística y había un trabajo muy bonito sobre el lenguaje de los pescadores de caña en el río Orinoco en 1930.
Entonces cualquier oficio tiene también un vocabulario del oficio, ¿verdad? El que nombra los artefactos, el que nombra las prácticas o lo que sea. Y ese vocabulario del oficio desaparece con el oficio, ¿verdad? Cuando dejan de haber pescadores de caña en el Orinoco, pues el vocabulario, ese lenguaje desaparece del mundo también, ¿eh? Porque deja de haber la práctica que lo sustenta, digamos. Pero nosotros tenemos la impresión de que el lenguaje de la educación, es decir, repito, aquel con el que hablamos de lo que hacemos, el vocabulario del oficio, ha sido contaminado, usaré la palabra contaminación, podría usar otra, ha sido contaminado en los últimos decenios básicamente por dos cosas, por el lenguaje de la psicología cognitiva, el lenguaje del aprendizaje, las competencias, el aprender a aprender, los resultados de aprendizaje y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es una concepción muy estrecha del aprendizaje, muy estrecha, y por otra parte por el vocabulario de la empresa. El mundo entero funciona como una empresa, la escuela también, la universidad también, cada uno de nosotros funcionamos también como una empresa, ¿verdad? Y por lo tanto, en el lenguaje de la educación empiezan a aparecer palabras como innovación, calidad, recursos, resultados y así, que son palabras que vienen del mundo empresarial. Es decir, la palabra calidad no surge de la sala de aula. La palabra calidad es una palabra de administradores, de gestores, de burócratas y de gente que quiere, digámoslo así, llevar la escuela en una determinada dirección. Pero yo no he visto nunca a ningún maestro que, hablando de lo que hace, use la palabra calidad, a no ser que alguien se la haya puesto en la boca, igual que la palabra innovación o algunas de esas ondas. Entonces, digamos que la tentativa del P es hacer un pequeño ensayito sobre cada una de las palabras que a nosotros nos parece que sí que surgen del oficio, igual que el lenguaje de los pescadores surge de la práctica de la pesca, o el lenguaje de los vendimiadores surge de la práctica de la vendimia o de hacer el vino. Entonces hay palabras que sí que surgen de la práctica y palabras que de alguna manera son importadas, son impuestas. Y a esas a las que les llamamos no palabras, y ya que me has pedido dos ejemplos, mantendré esos dos. O sea, la palabra aprendizaje como una palabra que viene de la psicología. La palabra aprendizaje no, la palabra aprendizaje es una palabra muy interesante y muy vieja, pero tal como se utiliza ahora sería learning, traduce la concepción estrecha del aprendizaje que tiene la psicología cognitiva. Entonces pondría ese ejemplo, la palabra aprendizaje como ejemplo de la colonización psicológica y la palabra innovación como ejemplo de la colonización empresarial que tiene que ver con la obsolescencia programada, con todas esas cosas que vosotros sabéis. Eso sería un poco la idea de las no palabras. Y bueno, finalmente una última pregunta, no programada también, pero que me viene después de esto último que has comentado sobre el lenguaje del aprendizaje, ¿no? Porque de pronto se ha cambiado del lenguaje de la educación al lenguaje del aprendizaje, y de pronto en ese lenguaje del aprendizaje el profesor ya no enseña. El profesor es un mediador, es un facilitador, es un diseñador de experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, quisiera que me comentes brevemente un poco cuál es el impacto de toda esta maquinaria del lenguaje del aprendizaje, ¿no? Bueno, como tú muy bien has dicho, es una sustitución masiva. O sea, en las universidades europeas, todos los departamentos que eran de teaching, es decir, de enseñanza, se han convertido en departamentos de learning, es decir, de aprendizaje. Y todas las investigaciones que tenían que ver con educación se han convertido en investigaciones que tienen que ver con aprendizaje y con formas de aprendizaje. Por tanto, la sustitución es masiva. La sustitución es masiva. Y es masiva en muchos lugares y desde muchos puntos de vista. Entonces, yo creo que la educación tiene que ver con otras cosas, porque se aprende mucho en muchos sitios, se aprende mucho en una banda de narcotraficantes, se aprende mucho en una cárcel, se aprende mucho, qué sé yo, en un mercado, se aprende mucho en la televisión y en la plaza, cosas buenas y cosas malas. Pero yo creo que la escuela produce un tipo de aprendizaje particular. A ese tipo de aprendizaje particular es al que le podríamos llamar educación. Y, qué sé yo, podría tener con varias cosas, pero nosotros que somos un poco arentianos,
pensamos que la educación tiene que ver con la relación con el mundo y no con el aprendizaje de competencias hábiles que sirvan para funcionar en el mundo, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera breve. Entonces yo creo que la palabra aprendizaje, tal como está siendo usada últimamente, oscurece un poco la pregunta ¿por qué es educación? Que es una pregunta milenaria, ¿eh? La pregunta ¿qué es educación? Es una pregunta que está ya en la filosofía griega, como tú sabes. Pero esa pregunta queda oscurecida cuando nos empezamos a preguntar solo qué significa aprender. Genial, muchas gracias Jorge por esta pequeña invitación. Nada, gracias a vosotros y nos vemos pronto.